Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Buen día. Estamos 30 conectados. Vamos a esperar un poquitito más y comenzamos, ¿sí?
Bueno, vamos a comenzar nuestra clase. ¿Será que pueden prender sus cámaras, por favor? Para ver si están o no están. Así les asocio con sus nombres. No tuvieron clase de guaraní, tienen, ¿verdad? ¿O que tienen a primera hora los miércoles? Guaraní. Sí, guaraní Pues, tuvimos. tuvimos Ah, virtual también. ok. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre los tipos un poco los tipos de documentos. Algo creo que ustedes ya vieron el año pasado, pero los tipos de documentos que nosotros podemos encontrar en investigación son básicamente las publicaciones científicas, ¿verdad? Que son los documentos con los que nosotros vamos a estar trabajando bastante este año. Ustedes ya seguramente tuvieron la oportunidad de poder hacer algún tipo de búsqueda bibliográfica, poder acceder a cierto tipo de información científica, artículos, principalmente artículos de revisión. Y bueno, y ahora vamos a recordar un poco cuáles son esos documentos o esos tipos de publicaciones científicas, porque a partir de ahora ustedes van a usar bastante ya estos documentos, ¿sí? ¿Todos ven mi pantalla? Sí, Sí, profe. Ok. Bien, una de las cuestiones un poco más complicadas a la hora de hacer la investigación es, además de que sabemos que tiene su proceso y que todo eso puede demorar cierto tiempo de ejecución, tiene su nivel de dificultad. Una de las mayores dificultades es redactar la publicación para dar a conocer justamente los resultados de una investigación. Y acá hay una frase muy interesante que dice, el mérito no es de quien hace el descubrimiento, o sea, que de quien investiga o de quien haga todo el trabajo. El verdadero mérito es de quien escribe y convence al mundo, porque realmente sucede mucho que trabajamos en investigación y que ya nos dormimos sobre los laureles cuando tenemos los resultados que queremos, pero nos olvidamos de la etapa de comunicación o de la etapa de publicación. Bueno, y hay realmente una necesidad y un por qué publicar, ¿verdad? Estamos en la era del conocimiento, en donde en cuestión de segundos en el mundo surge una nueva noticia, un nuevo descubrimiento que va aportando como si fuese un granito de arena a un cuerpo mayor que es el conocimiento, que es la ciencia, ¿verdad?
Y cuando nosotros hacemos investigación, seguimos cierta metodología, cierto rigor científico, y eso es como que le da respaldo a esta nueva evidencia que yo proporciono. Aunque el problema sea muy local, muy específico, o sea un dato exclusivamente de una población muy pequeña, o ya sea que pueda impactar de una forma grande al mundo, ¿verdad? Independientemente de eso, la publicación es importante porque a quien quiera que sirva esa información, le va a aportar ese nuevo conocimiento. Y si nosotros no publicamos, no se va a conocer, ¿verdad? ¿Cuál es la limitación para eso? ¿Por qué es tan difícil llegar a publicar? Porque el acto de escribir cuesta. Los que estuvieron la clase pasada y estuvimos hablando un poco de que hace tanto tiempo no escribimos porque estamos acostumbrados a teclear o no agarramos bolígrafo a escribir a mano porque tecleamos. eh, ya nos generamos ideas propias porque recurrimos a inteligencia artificial. ¿Verdad? Sí, es una herramienta muy importante y muy útil, por cierto, te ahorra un montón de tiempo. La lectura nos permite generar una riqueza de vocabularios que después nos va a ayudar en el acto de escribir. Y aunque utilicemos todas las herramientas disponibles para poder generar un documento que publique los resultados, quien ejecutó la investigación es el investigador o es el equipo de investigación. No es la máquina, no es la inteligencia artificial. Entonces, hay muchas interpretaciones, ¿sí? Y por sobre todo, la publicación o ese resultado tiene que tener un rostro, ¿sí? Por eso es que nos vamos a los congresos, por eso es que ponemos allí nuestros nombres, por eso es que mandamos a una revista, ¿verdad? Entonces, el acto de escribir es la gran brecha para que ese conocimiento llegue a la publicación, ¿verdad? Hay varias barreras. En primer lugar, es la primera barrera que se menciona aquí en esta tabla, que es bastante gráfica, es justamente el pasar del protocolo al manuscrito, ¿sí? Que es um, todo un tiempo de ejecución y bueno, no podemos llegar a ese manuscrito sin tener eh, los resultados, ¿verdad? Y muchas veces tenemos ya el manuscrito, tenemos los informes, tenemos los datos todos bien organizados y nos vamos, presentamos a un congreso, hacemos un póster y ya creemos que está todo bien. Y ahí viene la segunda barrera. En realidad, eso debemos publicar en una revista científica, ¿verdad? Si queremos ser validados y reconocidos eh, como investigadores, ¿verdad? Y ahí no es solamente una cuestión personal de yo como persona, quiero que me reconozcan como investigador, sino también es una cuestión institucional y dependiendo de cuál fue el medio por el cual yo desarrollé mi investigación también y del objetivo de mi investigación, hasta puede ser una causa nacional, ¿verdad? Entonces, no es algo solamente del ego del investigador, sino que realmente hay que llegar a la publicación. Entonces, creemos que solamente el que sabe escribir bien va a poder tener una buena redacción, o los escritores, o los que hacen novelas, o los que se pasan todo el día tratando de plasmar sus ideas en un documento. Sin embargo, lo que hace que una publicación científica, una redacción científica sea buena, es que el trabajo de investigación sea bueno, sea un trabajo de calidad. Y eso ya comienza ahora. Ahora que ustedes van a proponerse y redactar el protocolo de investigación para el trabajo que van a ejecutarlo en algún momento, ¿sí? Entonces, tenemos publicaciones que pueden estar tanto en revistas y otra vez estas revistas o estos documentos pueden estar alojados en periódicos, ¿sí? Tenemos
periódicos regionales, nacionales, internacionales. Y entre las revistas nosotros podemos tener, ahora vamos de abajo para arriba, aquella revista que solamente nos cuenta, los chismes, y ahí tenemos las revistas que son sensacionalistas y populares. Y luego tenemos aquellas revistas ya en el ámbito académico, generales, que pueden ser aquellas que comentan o hablan sobre los egresados, sobre las actividades, sobre las novedades. Y luego ya tenemos aquellas que son arbitradas o no arbitradas. ¿Qué quiere decir arbitradas? Recordando la palabra del el personaje del árbitro en un partido de fútbol, es aquella que revisa que todos sigan las reglas, ¿sí? Entonces tiene revisores que están leyendo el artículo antes de que pueda ser publicado y le da el visto bueno o el dedo, el pulgar para abajo. Tenemos también otros tipos de publicaciones que son muy importantes para la academia, o sea que para nosotros. Si bien nos basamos mucho en lo que son los artículos científicos, no podemos dejar de recurrir a los libros, ¿sí? Que todavía utilizamos, los libros de cabecera, los manuales, algunas enciclopedias. Hoy en día utilizamos cada vez más los libros virtuales, ¿sí? O los libros digitales. Y tenemos lo que acá ven en la tercera columna, la literatura gris. ¿Qué es la literatura gris? La literatura gris es ese documento, o son aquellos documentos que forman parte de nuestros archivos personales, institucionales, que están ahí, pero no están en un formato de manuscrito o necesariamente publicado o compendiado en un documento, en un libro o en una revista, ¿sí? Entonces ahí podemos tener tesis de grado, de posgrado, tenemos los pósters, ¿sí? El póster, por ejemplo, en un congreso tiene muchísima información, ¿verdad? Entonces, esa información tal vez sea importante para mi investigación, pero si yo busco en internet no voy a encontrar el póster. ¿Dónde probablemente encuentre ese póster? En la dirección de investigación de mi facultad o en la biblioteca de mi facultad, ¿sí? Después tenemos las presentaciones que dan los conferencistas en los congresos, entonces ahí tienen su PowerPoint. Muchos de ellos hasta entregan y socializan con los participantes sus materiales, entonces todo eso se llama literatura gris, ¿sí? Y hoy en día, o sea que hoy básicamente ya el 100%, y si no es eso, bueno, será el 98%, todo ya encontramos en internet, al menos todo lo que es literatura actualizada. Y eso vamos a encontrar en páginas web, en listas de discusiones, en los wikis, que son las anteriores, las donde la gente colabora mucho con información, y los blogs, que es también donde la gente va colocando, los investigadores pueden ir subiendo datos sobre determinados temas, ¿sí? Cualquiera que sea el tipo de publicación que nosotros querramos utilizar para nuestro trabajo de investigación, debe seguir recomendaciones éticas y técnicas. Entonces, esto es muy importante para que nosotros podamos utilizar el documento para nuestro trabajo. No importa cómo consigamos, no importa en qué forma que esté, sin embargo, tiene que seguir cuestiones éticas. Y por lo tanto, también tenemos que conseguir de una forma ética, ¿verdad? Dentro de una revista científica, nosotros vamos a tener trabajos originales de investigación, que son los papers, son los full papers. Tenemos trabajos breves, que pueden ser eh, trabajos más cortos, no necesariamente que el trabajo sea más pequeño, o sea, que de menor complejidad, pero sí esté presentado de una manera un poco más resumida, que sea una comunicación, o también se le llama notas técnicas, ¿sí? Luego tenemos revisiones o trabajos de revisión de la bibliografía, cartas al editor, réplicas cuando un investigador o un autor responde a una publicación hecha anteriormente. Entonces, todas estas secciones podemos tener en las revistas, ¿sí?
Y bien, luego tenemos estos otros que están acá mencionados que a mi parecer ya los hablamos en la parte de literatura gris, ¿sí? Bien, vamos a dar aquí una pausa y quiero que me respondan hasta ahora cuáles son los tipos de documentos científicos o de documentos académicos los cuales ustedes ya pudieron acceder. Voy a ir anotando los nombres porque estas son las actividades que después nos sirven para los puntos extras, para los que no llegaron a completar todavía sus puntos iniciales. Los documentos arbitrados, o sea, revistas arbitradas. Ustedes, vos, Benjamín, pudiste acceder ya a ese tipo de documento. Y Benjamín sí, fue el que me habló, ¿verdad? Sí. sí, yo Benjamín. En PubMed, por ejemplo, el año pasado para el Congreso de Anatomía, buscamos, ¿verdad? ¿Cómo decir? Artículos Acerca de las originales. variaciones, artículos. Mm. ¿Y qué tipo de... utilizaron más artículos originales o encontraron más artículos de revisión? Y artículos de revisión principalmente. Ujú. Bien, bien. Entonces ustedes ya tienen una noción de cómo son los artículos de revisión. A ver si alguien se anima a decirme un poco. Gracias, Benjamín. ¿Cuál es la característica de un artículo de revisión? Creo que nosotros también vimos artículos de científicos y de estudios de caso, por ejemplo. Ajá. Sí, es otro tipo de documento, de artículo. Los estudios de caso. ¿Sí? Estudios de caso o estudios de serie de casos. ¿Para qué sirven los estudios de caso? Para ver cómo se implementó cierta cosa. ¿Ok? ¿Cómo se implementó? ¿Cómo evolucionó? ¿Sí? Para evaluar un poco el pronóstico de ciertos eventos, ciertos sucesos, en este caso ciertas enfermedades, ¿verdad? Para saber también el porcentaje de la enfermedad dentro de un país, por ejemplo. ¿Para eso sirven los estudios de caso o otro tipo de estudio se usa para saber esos porcentajes? Creo que el de caso también sirve, los estudios de casos. Los estudios de caso analizan casos aislados. Esos serían los reportes de caso también, ¿verdad? Los En ese reportes de grupo. caso. Cuando se habla solamente de un paciente en específico, Exacto, donde se sí. proyecta la enfermedad de esa persona. Estudio de caso y reporte de caso es básicamente lo mismo, ¿sí? A veces se puede presentar en ese tipo de documentos la descripción de una alteración en X patología o en X suceso, o se puede, tal vez nosotros encontremos en una determinada patología que se comporta de X manera, encontremos uno, dos o tres casos que son totalmente atípicos, que por A o B motivo se comportan diferentes, ¿verdad? Entonces, cuando es algo nuevo, se hace el seguimiento de ese paciente y eso se publica como reporte de caso o reporte de serie de casos. A veces uno, a veces la serie de casos suele tener 3 hasta 6 como máximo casos, ¿verdad? Sí, Yendo un poco a lo entonces, que dijo, sí, eso es lo que dijo la compañera con respecto a los porcentajes. Eso se refería más a una revista, por ejemplo. Una revista sí se podría publicar resultados de porcentaje. todos los tipos de documentos, ya sea artículo original, artículo de revisión, un artículo donde se publique un caso o una serie de casos, todos esos documentos se pueden publicar en una revista, ¿sí? Lo que hace la diferencia acá, o sea, que lo que ustedes tienen que ver es que eh, el método, ¿sí? O dependiendo de lo que yo quiero descubrir o responder,
Si yo quiero saber, bueno, ¿cuál es el porcentaje de diabetes presente en la población X? ¿Sí? Si yo quiero responder a eso, voy a tener que tener un diseño metodológico específico, voy a tener que juntar los datos, voy a tener que analizar los datos y sacar un porcentaje. Y probablemente eso sea un artículo original, no es ni un artículo de revisión, ni no es un artículo de 6 casos nomás. Probablemente yo tenga que recurrir a una base de datos grande de la población, o probablemente yo misma tenga que hacer los estudios de glucosa en sangre en X población para saber cómo se comporta, cuál es el nivel, cuál es el porcentaje. Y ahí ya vienen los diseños, por ejemplo, epidemiológicos, donde se pueden calcular la prevalencia, la incidencia, las tasas, otros Y, factores de riesgo, etc. Pero desde el punto de por vista de los ejemplo, tipos de documentos que nosotros estamos viendo ahora, sería un artículo original, ¿sí? sí, y si yo combino, por ejemplo, un artículo original sobre una investigación que yo hice y a eso yo le anexo una revisión de otros artículos, por ejemplo, ¿eso sigue siendo un artículo original o cómo es considerado? Eh, Tipo, yo hago una comparación de lo que yo investigué con lo que yo encontré en otros artículos. si vos vas a hacer una comparación, la verdad que eso forma parte, podría ser una actualización o una puesta al día, también se le llama overview, que es un tipo de review, de revisión, solamente que es, vamos a ver aquí más adelante, es una revisión, exactamente lo que vos decís. Vos ya publicaste un artículo, pero surgió vamos a suponerle que vos publicaste, tuviste cierto resultado y después de 1 o 2 meses de la publicación surgió algo totalmente controversial. Entonces vos, a la luz de ese resultado que vos publicaste, vos podés hacer una nueva revisión bibliográfica ya, ¿sí? Y podés volver a publicar algo comparando y actualizando los datos en torno a ese tema. Entonces puede ser un overview. Ahora, si es un poco más estructurado, puede ser una nueva revisión, ¿verdad? Pero si solamente nos detenemos a comparar lo que ya publicamos, puede ser un overview, ¿sí? Aquí la Profe, diferencia fundamental es la siguiente, vamos a ver enseguida. ¿Quién profe, quería hablar? yo tengo una pregunta. ¿En qué Sí. momento la utilización de un artículo se podría convertir en un plagio? Si, por ejemplo, yo quiero usar un artículo científico, Ujú. ¿cómo podría utilizarlo de mala manera para que, o sea, de buena manera para que no sea un plagio? ¿Qué significa plagio? Tipo, que prácticamente utilizar esa información, o sea, la información de un artículo como propio, prácticamente, tipo robar, Ok. por así decirlo, la información. Robar, copiar, ¿sí? Básicamente, eso es lo que hay que evitar. Existen técnicas, ahí viene lo que estamos tratando de ejercitar en nosotros, que es hacer lectura comprensiva, ¿sí? Es leer algo y decir, bueno, acá dice tal cosa, tal cosa, tal cosa, y yo entiendo esto, que esto significa tal cosa, ¿sí? O que esto está relacionado con otras cosas. Yo genero mi propio constructo, mi propio conocimiento a partir de mis lecturas. Y para eso a veces tengo que utilizar no solo un artículo, sino varios. Y al hacer esa construcción propia, yo ya no estoy plagiando, ¿sí? Ahora, si yo hago control C, control V, que es copiar y pegar, y poner eso en mi trabajo, sin agregar una interpretación de la investigación o un parafraseado o una conjunción de ideas lógicas acerca del tema, probablemente esté haciendo un plagio, ¿sí? Eso es muy común en los trabajos académicos. Eh, Porque es un trabajo que requiere, una actividad que requiere mucha práctica y por sobre todo
mucha habilidad, cosa que no es complicada, no es algo de 7 cabezas, pero sí hay que dedicarle tiempo. Todo lo que queremos que salga bien, tenemos que dedicarle tiempo, ¿sí? Eso sabemos. Si queremos que nuestros rulos estén bien, bueno, tenemos que hacer bien nuestros rulos, ¿verdad? Ahí veo a Tamara espléndida con sus rulos, ¿verdad? Eso lleva muchísimo tiempo y tenemos que hacerlo bien, colocar los productos correctos y hacer, bueno, todo funciona igual, con la investigación también y con la calidad de lo que redactamos también, ¿sí? Entonces, esa es una característica bueno, ya que Joana preguntó, bueno, ¿cómo hacemos para no cometer plagio? ¿Verdad? Eso es uno, por un lado. Por otro lado, ya lo que suele suceder en las grandes ligas digo, pero no muy lejanas, es que hacemos o pagamos para que otro haga nuestro trabajo, ¿sí? Le pagamos a una empresa y nos dice, quiero investigar sobre tal cosa, necesito un resultado porque tengo que defender mi tesis dentro de 3 días. Bueno, o 3 meses, ¿verdad? Entonces, esta empresa, esta persona empieza a generar un trabajo e empieza a inventar datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente en 3 meses uno no tiene el tiempo suficiente para ir al campo, recolectar, luego analizar, luego interpretar, ¿sí? Y se empiezan a generar datos, se empiezan a inventar datos. Y después se va la personaje, y defiende una tesis. Hay muchos que son de maestría, de doctorado, a veces hasta se publican, ¿sí? Y luego de años vienen las retractaciones y todo eso. Entonces, eso también es un tipo de plagio ya muy severo, ¿sí? Lo otro que hay que cuidar mucho es cómo demostramos que no nos estamos adueñando de la idea de otras personas, es haciendo las referencias. Si nosotros, porque no es que nosotros no tenemos que escribir ni utilizar ni una palabra, ni una frase, ni un pensamiento de otro investigador. Si lo hacemos, debemos hacerlo de forma responsable y para eso están las citas y las referencias bibliográficas, ¿verdad? Entonces son pequeños detalles, pequeños aspectos que ustedes en la práctica se van a ir dando cuenta y van a ir aplicando, ¿sí? Eso respondiendo a tu pregunta, Joana. Gracias. Bueno, vamos a continuar un poco con nuestra clase. Después vamos a volver a compartir, ¿sí? Si escucharon un ruidito, es mi hijo que está entrando. Mamá, ¿Ah? quiero. ¿Me prestas tu linterna de tu celu? Mamá. Es la linterna de mi celu. Espera que acá necesito dejar de compartir un ratito porque me da un error. Bien. Ok, sí. Ahora sí me funciona bien. Y ya se fueron los niños. Bien. Tenemos nosotros tipos de publicaciones científicas que pueden ser primarias o secundarias. Ay, de nuevo. También terciarias. Vamos a volver acá. Bien.
Las publicaciones primarias nos hablan un poco de documentos que reúnen resultados de investigación que son inéditos y que no se hayan publicado anteriormente. Y aquí es donde a veces queremos decir, bueno, si es que hay algún trabajo de... espérenme que- Si es que hay algún trabajo, vamos de nuevo a hacer nuestro ejemplo de diabetes. Si hay un trabajo de diabetes en el Alto Paraná que se hizo hace 5 años y fue publicado, no quiere decir que yo ya no tenga que volver a investigar sobre diabetes, ¿sí? Eso puede cambiar en meses, puede cambiar en días. A lo mejor puede tener la misma población, puede tener las mismas características, la misma metodología, eh, pero sin embargo el resultado puede ser inédito otra vez, ¿sí? Puede ser algo totalmente nuevo. O puede ser el mismo tema, pero la población es diferente. Yo puedo seguir investigando diabetes en la facultad, ¿sí? Pero el año pasado hice con estudiantes y este año hago con funcionarios, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta que no necesariamente es algo totalmente, un tema totalmente oscuro que nunca se haya investigado, ¿sí? Eso es por un lado. Y por otro lado, eh, publicación primaria tiene que quedar claro lo siguiente. Tiene que quedar claro que el investigador es quien reúne los datos, reúne los documentos, ¿sí? Si yo quiero investigar sobre diabetes, yo puedo reunir los datos acerca de los resultados sobre diabetes de un consultorio de un hospital. Entonces yo me voy, agarro, reviso las fichas del hospital, veo los pacientes, yo me voy hasta los datos. O yo recolecto los datos de otra forma. Puedo reunirle a mis pacientes, sacarles sangre, enviar al laboratorio, ver los resultados, agrupar los que tienen resultado alterado, los que no, clasificar en diabetes, tipos de diabetes, etc. Pero en una publicación primaria, el investigador es quien accede a los datos. Accede ya sea porque va y busca de otro lugar o él mismo va y toma del mismo paciente, de la fuente original, ¿sí? Y él mismo analiza e interpreta esos datos para poder publicar, ¿sí? Entonces, las investigaciones primarias se refiere a los artículos originales, ¿sí? Y acá tenemos algunos ejemplos. Ya las publicaciones secundarias no van a la fuente original de los datos, ¿sí? En el caso de diabetes, siguiendo nuestro ejemplo, para que no nos perdamos, no es que el investigador se va a la base de datos de un hospital o no es que recurre a los pacientes, no, ya no se va a la fuente original de los datos. Aquí la única fuente de información de una publicación secundaria, que son los artículos de revisión, la única fuente son las publicaciones primarias, ¿sí? O sea que podemos imaginar así, yo tengo varias publicaciones de artículos sobre diabetes. Diabetes gestacional, diabetes en adolescentes, diabetes en niños. Luego tenemos diabetes en niños obesos, diabetes en adultos mayores. Yo tengo una serie de artículos primarios / originales publicados sobre diabetes. Y yo, investigador que quiero hacer un artículo de revisión, voy y recurro a todos esos artículos, ¿sí? Para poder generar mi revisión. Entonces la fuente ya no es
la fuente original, ¿sí? Sino que mi fuente ahora es el artículo ya publicado. La unión o la interpretación de los resultados de todos esos artículos originales me va a dar un artículo de revisión, ¿sí? Entonces, ese artículo de revisión ya es conocido como publicación secundaria, ¿ok? Profe, Volviendo, ¿sí? ¿una tesis podría ser publicaciones secundarias? No, depende. ¿Cuál es tu tesis? ¿Qué es lo que hace la tesis? Porque hay tesis que son revisiones de artículos. Y hay tesis que tienen metodología de búsqueda de datos. Depende. Acá no tenemos que nosotros encasillar algo como tal. Tipo, no es así. Las tesis son todas investigaciones primarias. Todas las tesis son investigaciones secundarias. No. Todo va a depender de esto que yo le estoy diciendo, ¿sí? Si un trabajo de investigación analiza datos directamente de la fuente, se trata de un artículo de qué tipo o de un documento de qué tipo. Primario. Bien. Si un trabajo de investigación analiza los resultados de varios artículos, ¿qué tipo de documento tengo? Secundario. Secundario, ¿sí? Consecuentemente, mi documento primario también se conoce como artículo original y mi documento o publicación secundaria también es conocido como un artículo de revisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque utiliza fuentes de segunda mano, por así pensarlo, no de primera mano, sino que de segunda mano, por eso publicaciones secundarias, podemos pensarlo de esa forma, ¿sí? Generalmente los artículos de revisión tienen destacados, así como en los artículos originales, si ustedes se fijan aquí dice lo artículo original, ¿sí? Los artículos de revisión también, sabemos review, ¿sí? Y a veces son fáciles de identificar. Y cuando no, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a mirar el resumen y ver cómo hizo su investigación. Si recurrió a una fuente primaria de primera mano, es original. Y si es una fuente de segunda mano, es secundaria, ¿sí? Y las tesis, los trabajos finales de grado o de maestría o las tesis doctorales pueden ser también dependiendo de las cuestiones o de los requisitos académicos, pueden ser tanto revisión como originales, ¿sí? Eso no encasilla. Porque tengan en cuenta lo siguiente, para empezar a diferenciar. Las tesis son documentos académicos, ¿sí? Son documentos académicos, son requisitos de cumplimiento para poder concluir un grado académico, ¿sí? Ya sea un grado profesional o un posgrado, que puede ser una maestría o un doctorado. Entonces, la tesis o trabajo final es un documento académico, ¿sí? Y este documento académico, dependiendo de la rigurosidad que exija la carrera o el curso, puede o no ser de investigación, ¿sí? No sé si entienden la diferencia, si les queda claro. Les voy a dar un ejemplo. Un trabajo final de grado de la carrera de arquitectura
no necesariamente tiene que ser una investigación. Puede ser una maqueta o un plano arquitectónico sobre X tema. ¿Por qué? Porque como es un documento académico, es un requisito académico, es algo que tiene que validar los conocimientos profesionales de este nuevo, los conocimientos técnicos de este nuevo profesional en el área de arquitectura. No necesariamente tiene que ser una investigación. Si nosotros estamos cursando una maestría, un posgrado, una especialización técnica o profesional, puede ser un trabajo técnico, ¿sí? ¿Cómo puede ser un trabajo de investigación también? Dependiendo del tipo de curso. Desde maestría en adelante, si es una maestría académica, sí ya se exige que sea un trabajo de investigación. Y si es un doctorado, sí que sí o sí luego tiene que ser investigación y tiene que ser una investigación original e inédita, ¿sí? Porque los doctores, el grado de doctor, el grado de es solamente para aquella persona que llegó al sumum de la investigación, ¿sí? Que es realmente un doctorado académico. Por eso es que los títulos de los que se recibían de medicina de la UNA se cambiaron. Antes ellos se recibían doctor en medicina, ahora ya son médicos cirujanos. Porque el doctor, el ser doctor implica un grado académico. Y dependiendo de eso, las tesis pueden ser o deben de ser sí o sí originales y tienen un grado de investigación muy importante. Sin embargo, doctorado para abajo, nosotros ya podemos tener tesis, le mal llamamos tesis, que en realidad pueden ser trabajos finales de grado, trabajo final de conclusión de maestría, trabajo final de conclusión de enfermería, trabajo final de conclusión de medicina, inclusive existe también. Son otros grados académicos que no necesariamente son de investigación, ¿sí? El día en que el director del curso decide, vamos a hacer que este curso sea conducente a la formación en investigación, ahí cambia la cosa. Ahí sí yo decido, el director del curso decide, no, vamos a exigirle una publicación primaria, vamos a exigirle una publicación secundaria. Entonces, no se encasillen en estas terminologías, ¿sí? Siempre piensen en la construcción. ¿Cómo fue construido este documento? Si fue construido de esta forma, entonces tiene esta tipología, ¿ok? Nosotros estamos viendo la variedad de tipos de documentos que podemos encontrar. Y luego tenemos publicaciones terciarias. ¿Qué podemos pensar de la siguiente forma? Las publicaciones terciarias utilizan tanto publicaciones primarias como secundarias para generar una interpretación analítica sobre cierto tema, ¿sí? Por ejemplo, las cartas al editor. No sé si ustedes ya cuando hicieron alguna búsqueda bibliográfica vieron lo que son las cartas al editor. O también hay otras secciones que son de puesta en día también, o si no, también se les llama separatas, ¿sí? A veces hay artículos, varios artículos en una revista, después hay una sección donde dice separatas, ¿sí? Son espacios en donde un investigador puede tomar un artículo que se publicó en esa revista y puede tomar otro artículo de revisión y puede tomar varios documentos, ya sea primario o secundario, y dar una opinión, dar un parecer, realizar un análisis dirigido. En este caso de cartas al editor, se dirige al editor de la revista, porque el editor, perdón, el director de una revista es el que presenta cuáles son los artículos, cuál es el temario de esa publicación, ¿sí? De esa edición, de ese número de la revista.
Y si hay, bueno, un investigador que no está de acuerdo con lo que está allí o que quiere evidenciar de que un artículo se hizo mal o de que es controversial, puede basarse en investigaciones primarias y secundarias para generar este tipo de documentos. Y a eso se le llama publicación terciaria. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a entrar un poquito más en los detalles y vamos a ver algunas diferencias, ¿sí? Todo lo que nosotros vimos hasta ahora se encaja en artículo científico, ¿ok? Entonces, este artículo científico puede ser primario, que es original. Este artículo científico puede ser secundario, que puede ser un artículo de revisión, o este artículo científico puede ser un terciario, que son los otros documentos que unen el original con las revisiones para dar algún tipo de análisis o interpretación. Todos esos artículos científicos se publican en revistas científicas, ya sean impresas o digitales, y generalmente son revisados por pares antes de que se publiquen, ¿sí? Pero antes de llegar al artículo, yo tengo otros documentos de investigación, ¿sí? Tenemos a lo que se llama manuscrito. El manuscrito se refiere a aquel documento que reúne toda la información acerca de un trabajo de investigación. Solamente que es mucho más completo que el artículo científico. A veces en un trabajo de investigación nosotros podemos plantearnos muchos objetivos, puede tener una complejidad muy grande. Mi trabajo de investigación puede durar 1 año, 2 años, 5 años. Yo puedo ir sacando informes de avances de mi trabajo de investigación a cada 6 meses, a cada 12 meses, pero finalmente todo lo que yo pueda juntar de información acerca de mi proyecto puede darme un libro, ¿sí? O sea, que puede tener muchísimas páginas. Pero el manuscrito es el que reúne toda esa información acerca de mi investigación, ¿sí? Muchas veces del manuscrito pueden surgir no solamente, o sea, y a partir del manuscrito surgen los artículos, no solamente uno. A veces un trabajo de investigación, por su complejidad y magnitud, puede generarnos 3 trabajos, 4, 5, 6 publicaciones, N publicaciones, dependiendo de qué cantidad de información nueva yo tengo importante para publicar, ¿sí? Y los artículos científicos ya son un poco más acotados. Si ustedes se fijan, tienen entre 12 hasta 15 páginas, tienen limitaciones en cuanto al espacio, en cuanto a la cantidad de gráficos, etcétera, etcétera. Entonces, no es que se puede cargar todo en un artículo. Todo sí está compendiado en lo que se llama manuscrito, que es el documento final de un trabajo de investigación, a partir del cual generamos el artículo científico, ¿sí? Entonces, este es un documento de investigación sumamente importante, ¿sí? Y otro documento muy importante también es el protocolo o proyecto de investigación, que está básicamente al inicio, ¿sí? Al inicio, en donde nos planteamos y en el documento en el cual plasmamos el cómo, el por qué, el cuándo, el para qué, el para quién. Nos planteamos todo acerca de mi futura investigación, ¿sí? Es un documento previo que tiene una característica muy importante, ¿sí? En este documento de investigación, a veces nuestro protocolo queremos así nomás construir, porque queremos que sea un paso más nomás en el proceso. Sin embargo, cuando el protocolo no está bien construido o no está bien desarrollado, no es de calidad, ¿sí? Mi investigación o la ejecución de mi investigación no va a ser de calidad. Los datos que voy a juntar probablemente tengan sesgos o puedan llegar a tener errores que no
puedo llegar a no poder remediar y por lo tanto puedo llegar a fracasar en la publicación de algún artículo científico. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes van a hacer este año, que es el proyecto de investigación, es la base y es crucial en los llamados documentos de investigación. Es la base de todo. Y para que pueda tener éxito una investigación, el protocolo de investigación tiene que estar así, tipo, lo mejor posible. Y aún así sabemos que en el momento de la ejecución siempre hay cambios, ¿sí? Siempre hay dificultades, siempre surgen cuestiones que no hemos previsto, ¿sí? Entonces, quiero saber si les queda claro las diferencias entre estos tres documentos, porque es muy importante. ¿Siguen ahí o se durmieron? Bien. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Entonces vamos a ir pasando, porque ahora ustedes ya saben que es un artículo científico, sirve para la finalidad esencial de comunicar los resultados. Y este artículo tiene que ser claro, conciso, preciso y aquí de digno. ¿Por qué? Porque debe reflejar exactamente lo que se hizo. Ya hablamos un poco del plagio, no podemos inventar datos para que nuestro artículo sea bonito, ¿sí? Sino que tenemos que contar la realidad dura y cruda de lo que encontramos, ¿sí? De esto ya hablamos. Podemos tener artículos científicos originales o artículos científicos de revisión, ¿sí? Ahora vamos a ir armando como unos esquemas para poder fijar estos aprendizajes. Bien, hablando un poco de la estructura de un artículo original, ¿qué tenemos acá? Tenemos la parte del título, los autores, la institución, el resumen, las palabras clave. Eso es ese espacio preliminar, ¿sí? Que tiene todo inicio de artículo, antes de desarrollar todo el trabajo, que vendría a ser el cuerpo. Y ahí tenemos la introducción, la metodología, los resultados de discusión y la conclusión. Dependiendo de la revista, esto puede variar, ¿sí? A veces pide, en vez de decir metodología, dice materiales y métodos. A veces el resultado y la discusión van juntos, ¿sí? O a veces el resultado va por separado, pero la discusión y la conclusión van por separado, van juntos, perdón. O a veces hay revistas que no piden conclusión, ¿sí? Entonces, la estructura de un artículo original siempre va a tener una estructura base, pero va a depender mucho de las características, de la exigencia, de lo que solicite la revista de investigación, ¿sí? La revista en la que queremos publicar. Y bueno, en la parte final siempre está la lista de referencias, a veces hay agradecimientos, a veces hay apéndices, por ejemplo, a veces hay que declarar de que hubo conflicto de interés, a veces tenemos que decir cuál fue la fuente de financiación del trabajo, ¿verdad? Todo eso depende mucho de la revista. Pero esta básicamente es la estructura de un artículo original, ¿sí? Profe, ¿Sí? ¿a qué se refiere con que hubo un conflicto de interés? ¿Qué significa eso? Qué bueno que salió esa pregunta. Bien. A veces los investigadores, el investigador, el equipo de investigación puede generar resultados en su trabajo o pueden llegar a conclusiones de investigación que pueden favorecer ciertos sectores, aspectos, desfavorecer poblaciones vulnerables, ¿sí? Puede existir conflicto entre, podemos pensarlo así, yo puedo llegar a generar resultados que me convienen, ¿sí? ¿Cuándo se da eso? Una farmacéutica, no sé, farmacéutica paraguaya, FAPASA, o Lasca en Paraguay, ellos van generando sus medicamentos, ¿sí? Pero para llegar a eso, ellos tuvieron que hacer investigaciones, ¿sí? Y hay grandes empresas que
tienen sus propios equipos de investigación que investigan para poder vender sus productos. Pero hay otras empresas de menor tamaño que necesitan equipamientos muy sofisticados para hacer pruebas nomás, no para hacer producción, para hacer pruebas. Y por sobre todo necesitan infraestructura, porque vamos a ver más adelante que en el área de la farmacéutica, de la cosmética, en el área de la industria, uno va haciendo ensayos clínicos, pero antes de hacer ensayos clínicos uno tiene que hacer pruebas básicas con modelos matemáticos, o hoy en día cada vez se utiliza menos, pero se sigue utilizando los modelos animales, ¿sí? Entonces ustedes se imaginan que, a ver, si yo genero un medicamento para la diabetes, tener todo un bioterio con animales de laboratorio genéticamente modificados que sean todos diabéticos para poder solamente probar mi medicamento, eso tiene un costo altísimo, ¿sí? Entonces, ¿qué se suele hacer en diversas etapas de una investigación? Es buscar colaboradores. Entonces, a veces llega esta industria o esta empresa a una universidad y le dice, mira, nosotros tenemos esta necesidad, este vacío en nuestro conocimiento. Si nosotros tenemos resultados acerca de cómo se comporta esto, nosotros vamos a poder usar para la formulación de X medicamento, ¿sí? Y van y contratan los servicios de una universidad, o van y apoyan o financian la investigación en una universidad, ¿sí? A un equipo académico o a cualquier equipo de investigación, ya sea público o privado, ¿sí? Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que el resultado de la investigación no sea favorable a lo que la empresa pensó que podía tener, ¿sí? O puede que sí sea. Independientemente a eso, como ya vimos al inicio, la comunicación científica se tiene que dar. Si yo soy un investigador, no importa en dónde esté, si yo genero un nuevo conocimiento importante para mí, para mi entorno, para el país, para el mundo, es mi deber comunicar, ¿sí? Entonces, es una manifestación lo que uno hace, por eso se llama declaración de conflicto de interés. Yo debo de informar a la revista: este trabajo de investigación fue desarrollado con fondos de la empresa, Los investigadores declaran haber recibido remuneración por realizar los trabajos técnicos vinculados a los resultados, O bien puede decir, los investigadores eh, declaran tener conflicto de intereses, sin embargo, no están sujetos a contratos administrativos directos con la empresa financiadora. Entonces, uno hace una declaración que es así, tipo, con toda la transparencia del mundo, yo te cuento que, no, es que yo me lavo mal las manos, y si algo salió mal, tipo, yo no soy lo de esa empresa, ¿sí? O al contrario, si algo salió mal, que me echen toda la culpa a mí. Yo declaro abiertamente que hay un conflicto de interés, ¿sí? Y eso se da muchas veces, o se da más fuertemente, cuando el resultado de mi investigación le favorece al que me dio el dinero, ¿sí? No sé si entienden un poco ese aspecto. Tiene mucho que ver con protección de propiedad intelectual, ¿sí? Tiene que ver con financiación de investigaciones, tiene que ver con el rol o la participación de ciertos investigadores. Vamos a suponer que, otra situación de conflicto de interés que se puede dar es: yo soy el investigador principal, yo tuve la idea, yo publico, y yo soy el director o el jefe del laboratorio que hizo, ¿sí? Y yo soy la persona que consigue los fondos, yo me voy de primer autor, o sea que obviamente yo voy a conseguir todo porque el trabajo es mío.
o hay un conflicto de interés en grado de parentesco con el editor de una revista X, ¿sí? Uno declara a la revista cualquier conflicto que pueda existir. Generalmente hay como guías o criterios que la revista luego te pide que respondas, ¿sí? Y después ellos, los editores de la revista, ellos evalúan si es conveniente publicar o no. Publicar esa información me refiero. A veces sí es importante que la persona, el público que va a leer el artículo sepa. Bueno, acá esta empresa farmacéutica hizo una investigación favorable a sus resultados, entonces declaran un conflicto de interés. Pero hay veces que no es necesario, nosotros declaramos a la revista, pero no siempre la revista publica nuestra declaración. Ellos después otra vez analizan. Eso en el ámbito de las publicaciones. Bajando un poco más así a nuestra realidad, ¿dónde se podría dar un conflicto de interés en nuestra facultad, por ejemplo? ¿Qué ustedes piensan? A ver, ¿siguen ahí? ¿Dónde se podría dar un conflicto de interés en nuestra facultad con el trabajo de ustedes? ¿Alguien da una idea? Podría ser si, por ejemplo, nosotros publicamos un artículo y la facultad respalda. ¿Eso sería entonces un conflicto de interés? No, no. Porque el conflicto de interés es con el autor. Ustedes tienen una afiliación. Una cosa es la afiliación, ¿sí? Si yo hago un ensayo clínico para probar un X medicamento y compara con otro medicamento, pero la industria farmacéutica le dio el dinero a la facultad, ahí puede haber un conflicto de interés. Pero si la facultad misma se financia sus investigaciones y ustedes publican como investigadores de la FACISA, allí no hay conflicto de interés. Más todavía porque la universidad o las universidades tienen como uno de los pilares misionales justamente la generación de conocimientos nuevos y eso estamos obligados a hacer eso. O sea que no tenemos de otro. Nosotros tenemos que publicar. Podría darse, por ejemplo, a ver, para poder abrirles un poco la mente, podría darse, por ejemplo, la siguiente situación. Podría darse que, bueno, como ustedes saben, nuestro decano, ¿sí? Él es investigador. Él es uno de los pocos PhD que nosotros tenemos en la facultad, ¿verdad? Son como 2, 3 PhD que tenemos en la facultad. Él es investigador y él sigue activo. Aparte de su rol de decano, él tiene su línea de investigación, tiene sus estudiantes a quien le hace tutoría, él tiene su tiempo de investigación, es una persona que, aparte que es una persona bastante determinada, rigurosa, él es un investigador nato, ¿sí? ¿Qué pasaría si antes de que él subiera o antes de que él asumiera el decanato, las normativas de la facultad o de la institución expresaran que el decano es el que tiene que aprobar todos los proyectos de investigación? ¿Qué pasaría con sus propios proyectos cuando él asumiera o cuando él asuma el decanato? ¿Qué va a pasar? Ahí hay un conflicto de interés claro, ¿verdad? No sé si identifican el conflicto de interés. Él no puede favorecerse a sí mismo y él empezar a aprobar todos sus proyectos. Intereses propios se van a mezclar con los que son de la facultad. Exacto. Y eso va a con ser su un rol. problema. Exacto. Entonces,
ese ojo, no sé si podemos llamarle una visión de abogado, ¿sí? Eso es lo que tenemos que empezar nosotros a practicar. O sea que, o conocer, ¿verdad? No tanto nosotros tenemos que tener, pero debemos analizarlo, ¿verdad? Entonces, si no hay posibilidad, bueno, pensemos. Primero que él no puede empezar a aprobar todos sus proyectos él personalmente como decano porque es, bueno, hay un claro conflicto de interés, ¿verdad? Por otro lado, o se cambian las normativas, se ven otras instancias técnicas para que ocurra esa aprobación, en donde también se pueda evaluar la capacidad de investigación, por más de que sea decano, no es porque el decano le vamos a aprobar todo, ¿sí? Esas cuestiones es lo que tenemos que evaluar. O él se inhibe o por un periodo él deja de presentar trabajo si no hay forma de cambiar normativas, etcétera, etcétera. Pero sí identificar los conflictos de interés. Otra situación que se puede dar es, por ejemplo, el Comité Científico y Ético de la Facultad obviamente está conformado por investigadores, ¿sí? Y investigadores activos. Entonces, si yo formo parte del Comité de Ética, al momento que llega mi trabajo de investigación al Comité de Ética para que pueda ser evaluado, tipo ahí, vamos a suponer, y mi proyecto está mal redactado o tiene errores, ¿qué puede ocurrir? ¿Verdad? Puede ocurrir que yo, pues ya presenté, está todo bien, pero los otros compañeros dicen que está mal, ¿verdad? Entonces, allí hay otra vez un conflicto. Yo no puedo evaluar el trabajo que yo misma envié para que se evalúe. ¿Ok? Por eso el comité está conformado por varias personas. Y cuando se da este tipo de situación, se deja declarado en la acta que el investigador o los investigadores afectados, a veces pueden ser más de uno, se inhiben de evaluar ese trabajo. ¿Sí? Entonces, ni siquiera, o sea que cuando llega un trabajo mío al comité, ni siquiera me cuenta luego la secretaria de que mi trabajo ya está siendo evaluado. Los otros miembros no me evalúan. ¿Sí? Entonces, totalmente se inhibe, hay una cláusula de inhibición de ese investigador justamente para que no haya conflicto de intereses. ¿Sí? Entonces tiene una relación tanto con la ética como con la legalidad también. Totalmente, totalmente. Justamente para poder cuidar aspectos ético-legales es que tenemos que declarar de que existe conflicto de interés. ¿Sí? Y a partir de ahí, bueno, se decide qué hacer con esa información. ¿Sí? Eso en cuanto a los conflictos de interés. No sé si respondí a la pregunta del que hizo. Sí, profe, creo que entendí. Bien. Ok, vamos a continuar. Voy a ir más rápido, les prometo. Nosotros ya fuimos hablando, ¿verdad? De todo esto. Es nada más, estábamos en las partes de un artículo original. Ahora vamos a lo que son los artículos de revisión, ¿verdad? Este artículo de revisión integra información esencial en una perspectiva unitaria y de conjunto. No es una publicación original, ¿sí? Y aquí se analizan, sistematizan e integran resultados de investigaciones publicadas ya anteriormente y también no publicadas. También se puede usar literatura gris para hacer un artículo de revisión, ¿sí? Tiene una estructura un poco diferente. Tiene, sí, la primera parte del encabezado, donde está, igual que una original, tiene el título, tiene la afiliación, tiene el resumen, tiene las palabras claves, todo eso puede tener, ¿sí? Pero después tiene una introducción en donde se definen los objetivos, habla del método, en el método se expresa o se explica cómo se hizo la búsqueda bibliográfica, cómo seleccionaron los artículos originales, etcétera, etcétera. Tiene una estructura un poco diferente. Si ustedes se fijan, no tiene resultados, ¿sí? Pasa directamente al desarrollo y a la discusión. ¿Por qué?
Porque el resultado es la discusión. Es la discusión de todos los artículos originales que seleccioné para mi trabajo de revisión, ¿sí? Este artículo de revisión puede tener otra vez varias clasificaciones. Podemos tener una revisión del tipo no sistemática y sistemática. La no sistemática es conocida como una revisión narrativa o simplemente review, ¿sí? Y la sistemática ya implica ciertos aspectos estadísticos, ¿sí? Análisis estadístico. Y puede ser cualitativa overview, donde solamente yo hago una puesta al día de artículos originales, en base a artículos originales, puede tener alguna característica numérica, pero solamente para contar la cantidad de resultados que tuve, pero es también lo que le llamamos overview. Y luego tenemos a la cuantitativa o meta-análisis, donde sí ya es un análisis más profundo con un componente estadístico bastante específico. ¿Sí? Lo que es no sistemático o narrativo es una puesta al día del estado del arte, ¿sí? No hay una respuesta cuantitativa, no hay gráficos, no hay tablas, no responde a una pregunta específica, sino que cuenta una actualidad sobre algo. Y si miramos la estructura, no es un documento estructurado. Puede tener un título, el nombre del autor, la revista, etc. Y después ya es un texto largo y ya terminan referencias. No hay una estructura, ¿sí? Tiene una introducción, el cuerpo de desarrollo, comentarios finales y la referencia. Todo eso puede ir en una misma seguidilla de párrafos, ¿sí? Ya la revisión sistemática responde a una pregunta específica, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero saber si X corticoide es mejor que Y corticoide para tratar el asma en niños menores de 5 años. Yo tengo una pregunta concreta. Entonces, yo tengo que identificar estudios relevantes que analizaron mi medicamento X y mi medicamento Y en niños menores de 5 años y luego voy a juntar toda esa información, voy a valorar la calidad, voy a seleccionar realmente aquellos artículos que son buenos y voy a llegar a una conclusión, ¿sí? Aquí en esta revisión sistemática yo aplico estrictamente una metodología científica, ¿sí? Y voy a poder sacar una conclusión y voy a poder llegar a decir si el X se comporta mejor que el Y se comporta mejor que el X, o ambos tienen comportamientos similares en condiciones X. Yo voy a llegar a una conclusión luego de mi análisis, ¿sí? Esa es un poco la estructura. Pero este análisis puede ser cualitativo o puede ser cuantitativo. Cualitativo vendría a ser cuando yo hago este análisis, respondo a mi pregunta específica, hablo sobre los métodos que se utilizaron en la investigación, pero yo no aplico una técnica estadística para sacar un resultado concreto, ¿sí? A diferencia de la revisión sistemática cuantitativa o también conocida como metaanálisis. Estos son ejemplos que voy a ir pasando nomás para que no nos lleve mucho tiempo. Aplica técnicas estadísticas para el análisis cuantitativo. Y son técnicas estadísticas muy específicas que se le llama metaanálisis, ¿sí? Y aquí nosotros ya vemos
en este tipo de trabajos de revisión sistemática con metaanálisis que hay una respuesta concreta y específica a mi pregunta. No es que yo nomás a partir de lo que leo llego a esta conclusión. No. Aquí es a partir de lo que yo leo, interpreto y analizo estadísticamente, yo puedo responder concretamente que X medicamento se comporta 80% más eficiente que el Y medicamento, o sea que yo doy datos numéricos. Si ustedes se fijan acá en este ejemplo, el resultado de este metaanálisis me trae un índice de confianza, me trae diferencias de medias ponderadas, me dice la metformina presentó mayor beneficio que el placebo, dieta o las tiazolidionas en la hemoglobina A y que la sulfonilurea o la insulina. O sea que me da la comparación, me da la respuesta completa, ¿sí? Y en el cuerpo de este tipo de investigaciones, de este tipo de publicaciones, nosotros vemos gráficos. A ver, justo ahora no tengo ningún tipo de ejemplo, pero vemos gráficos y son esos gráficos de puntos. No sé si ustedes alguna vez ya miraron algún documento que tienen como el gráfico normal y tiene como unos puntos de distribución y una línea intermedia y me va mostrando la desviación de los resultados. Cuanto más se aproximan a la línea media, más precisos y más similares son los resultados, ¿sí? Entonces se puede ver el comportamiento de un fenómeno específico, pero de manera estadística, ¿sí? Entonces, esas son las revisiones con metaanálisis y obviamente, sinceramente les digo, si hacer un artículo original luego ya es complicado, hacer un trabajo de revisión sistemática con metaanálisis exige un nivel de dedicación y obviamente es algo mucho más complicado desde el punto de vista analítico, ¿sí? No es que uno sea fácil y el otro difícil. Todos pueden ser o muy difíciles o no tan fáciles, ¿sí? Pero aquí la complejidad analítica es mucho mayor. Por eso hablamos en esta pirámide que es muy, muy interesante, que habla del nivel de evidencia, ¿sí? De la evidencia científica. Tenemos en las bases, todo aquel conocimiento tradicional, la experiencia, la opinión de expertos, lo que pasamos de generación en generación, etc. Entonces, es la base de la evidencia, la base de nuestro conocimiento empírico. Cuando vamos afinando eso, pasamos al primer nivel, que son las investigaciones primarias. Y ahí tenemos los artículos científicos como publicaciones y tenemos los diseños básicos de investigación, que pueden ser diseños experimentales o no experimentales. Y ahí tenemos una gran variedad de tipos de investigaciones. Luego queremos llegar más a un conocimiento más específico y pasamos a las investigaciones secundarias o a las revisiones, que ya es el ápice prácticamente del nivel de evidencia científica. Y ahí tenemos las revisiones sistemáticas y no sistemáticas. Primero las no sistemáticas y luego las sistemáticas. Y allá en la puntita, arriba de todo, tenemos a las revisiones sistemáticas cualitativas y al metaanálisis, ¿sí? ¿Por qué hablamos de nivel de evidencia? Ustedes más que nadie en el ejercicio de la profesión médica, en el ejercicio de la medicina, ustedes tienen que tomar decisiones. Decisiones para tratar a un paciente, decisiones para aplicar un procedimiento, decisiones para seguir procedimientos en ciertas situaciones. Pero a ver si nos damos cuenta, cuando llega esa situación y ustedes tienen que tomar esa decisión, muchas veces ustedes se guían por prácticas o guías de prácticas clínicas, guías de prácticas médicas que pueden ser elaboradas justamente porque existen resultados de revisiones que me indicaron que sí es posible que vos utilices este medicamento para este tipo de paciente y este otro medicamento para este otro tipo de paciente. Si no hubiera ese nivel de evidencia disponible,
las guías de práctica clínica no la íbamos a tener, no la iban a tener ustedes en realidad. Entonces, varias cosas podemos sacar, varias conclusiones podemos llegar acá. Ustedes como profesionales médicos, todo este proceso de la investigación científica, de saber acerca de la generación de nuevos conocimientos, de saber cómo se produce, de cómo finalmente ustedes llegan y aplican en la práctica, no es algo que surge del libro nomás, ¿sí? No es algo que ustedes van a ir memorizando y van a ir aplicando. Es algo que realmente mucha gente pensó, investigó, quemó pestañas y llegó a esa conclusión para que ustedes y muchos otros profesionales puedan aplicar, ¿sí? Y eso también nos lleva a la reflexión de que ustedes, desde ahora en adelante y toda la vida profesional, ustedes no pueden separarse de los nuevos conocimientos, no pueden separarse de la actualización científica, no pueden separarse de las nuevas investigaciones y nuevos resultados que van surgiendo, porque eso va a hacer mucho a la práctica médica, práctica clínica diaria de ustedes. Aunque se desarrollen o trabajen en consultorio clínico o en un hospital, o sean gestores de hospitales, o decidan una rama de la medicina que les meta en un laboratorio o trabajen en un ecógrafo todo el día o hagan anatomía patológica. Independientemente de eso, el conocimiento, los nuevos conocimientos deben estar siempre presentes en la vida de ustedes, ¿sí? Bueno, y yendo un poco más arriba del nivel de evidencia, Sí. último, ya estoy terminando. Acá tenemos las revisiones sistemáticas y estas revisiones sirven para desarrollar una línea de investigación que se llama medicina basada en evidencias, que es lo que desarrolla las guías de práctica clínica que tenemos acá arriba. ¿Sí? Bien. Entonces, acá ya tengo a alguien que seguramente ya quiere que prepare el almuerzo. Entonces, yo creo que respecto a los tipos de documentos que podemos tener en investigación y a los tipos de publicaciones, hoy vimos así un pantallazo general de las primarias, hacerlo así, primaria, secundaria y terciaria. Muy bien. Y nosotros vamos a tropezarnos con estos documentos durante todo el año y es muy importante que ustedes sepan diferenciar las características de cada uno y por sobre todo en qué momento y circunstancias me va a servir lo que dice en cada uno de esos documentos. ¿Sí? Bien, entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que vimos hoy. Le agradezco mucho a quienes hablaron: Benjamín, Estefanía, Jessica, Joana. ¿Quién más hoy habló y compartió? Recuerden Gracias, recuerden que el proceso es muy importante, ¿sí? Por sobre todo el proceso participativo, porque a veces aprendemos de las curiosidades de otras personas, ¿sí? Yo voy a sacar la lista de asistencia, le voy a pedir a Milena de los que estuvieron conectados, ¿sí? Entonces, no hace falta que completen ni una lista. ¿Está bien? Bien, gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, Bueno, profe. gracias a ustedes. Disculpen cualquier cosa. Nos vemos. Chao, profe. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao.